Mateo. Este relato lo he dejado en primera persona, tal y como lo recibí. Solo cambié el nombre. Para los que son de la Ciudad de México y que han vivido aquí por más de 60 años, recordarán que en el pasado decir ir a Tlalpan era casi como ir al campo. Había pocas casas, había un rastro a 2 cuadras de mi casa y pasaba un canal a solo 1 cuadra. El canal estaba cubierto para el paso de los carros de la gente que por ahí vivía. Casi no había tráfico, pero en muchos tramos el canal estaba abierto. El agua se veía oscura y sucia y desembocaba en Xochimilco. Mi papá trabajaba todo el día, pero mi madre nos cuidaba a mis hermanitos y a mí. Recuerdo que pasaba un tranvía. Que nos divertía escuchar el ruido que hacía. Hasta la casa llegaba el olor de una fábrica de papel que había por el área. Creo que se llamaba Peña Pobre. Era un olor fuerte y desagradable. Yo tendría como 6 años y salía por la tarde a jugar con mis amigos, pero nunca nos acercábamos al canal. Nos daba miedo el color y el olor del agua. Una noche, todos nos despertamos al escuchar los gritos de una vecina, la mamá de Mateo, un amigo. Las casas no estaban cerca. Sin embargo, los gritos eran de tal desesperación que todos corrimos a la puerta para tratar de investigar qué había pasado. Vimos a la mamá de mi amigo correr como una loca. Mi padre tomó una linterna y se iba a dirigir donde estaba ella. Mi madre quiso detenerlo porque le dio miedo que algo le pasara, pero mi padre estaba empeñado en ir. Tomó un bat de béisbol y corrió hacia allá. Vimos que mi padre entraba a la casa siguiendo a la señora, quien corría y se hincaba en el suelo para volver a levantarse y echar a correr. Mi madre estaba muy nerviosa y nos abrazaba fuertemente. De repente escuchamos que mi padre estaba gritando, diciendo algo que no podíamos entender. En la desesperación me solté de mi madre y corrí en dirección de mi padre. Mi madre gritó que regresara desesperadamente, pero no le escuché y llegué donde estaba él. Me dijo que llamáramos a la policía y pidiéramos una ambulancia con urgencia. Corrí lo más rápido que pude y le di a mi madre el recado. Mi madre nos tomó a todos y entramos a la casa. Llamó a la policía y 15 minutos después escuchamos las sirenas. Volvimos a salir al portal cuando un vecino que vivía como a 3 cuadras de mi casa se acercaba a preguntar qué había pasado. Mi madre dijo que no sabíamos, pero que mi padre había ido a esa casa y que les había pedido que llamaran a la policía y a la ambulancia. En eso vimos que mi padre venía corriendo, agradeciendo que allí estuviera el vecino ya que requería de su ayuda. Mi madre preguntó qué pasaba, pero mi padre salió corriendo con el vecino, no sin antes decirnos que nos metiéramos a la casa. Mi madre nos pidió que nos fuéramos al cuarto y ella se quedó en la sala, agarrando un cigarro, visiblemente nerviosa. No sé cuánto tiempo pasó, ya que nos quedamos dormidos. Al día siguiente, vimos que mi madre estaba limpiando a mi padre, que acababa de llegar. Cuando preguntamos qué había pasado, nos mandaron de inmediato al cuarto, pidiéndonos que ahí nos quedáramos. Todo fue muy rápido, pero alcanzamos a ver que mi padre traía la pijama manchada de sangre, así como en su cara y en sus manos. Pasando un rato, mi madre nos trajo el desayuno al cuarto y nos pidió que ahí nos quedáramos, que en un rato más nos explicarían lo que había sucedido. Yo, como el mayor de mis hermanos y muy curioso, me acerqué a la cocina para escuchar lo que platicaban mis padres. Nunca lo hubiera hecho. Mi madre le preguntaba cómo nos lo dirían. Mi padre contestó que solo lo más esencial y que sería innecesario todo lo demás. Mi madre preguntó qué había pasado.
Y entonces mi padre, muy nervioso, le relató lo siguiente. Dijo que la madre, al llegar a la casa, preguntó por su hijo, a lo que su esposo le contestó que estaba en su cuarto. Pero al llegar al cuarto de Mateo y no encontrarlo, empezó a buscarlo por toda la casa, en el baño, en el jardín. El marido lucía bastante tranquilo, mientras que ella se iba poniendo más y más nerviosa mientras pasaban los minutos. La señora le preguntó a su esposo el paradero de su hijo. Él guardó silencio, pero ante los gritos de ella, finalmente le dijo que había escuchado voces que le decían que debía de terminar con ese niño, ya que de lo contrario se convertiría en un hombre terrible que tenía al demonio metido. Lo persiguió por toda la casa con una pala, pero como el niño trató de defenderse, le había dado un golpe para controlarlo. Se dirigió al canal en medio de la noche y aventó al pequeño desmayado, viendo cómo el agua se lo llevaba bajo la luz de la luna. La madre, enloquecida, tomó un cuchillo y lo hirió. Ella también se lastimó el brazo izquierdo y fue cuando empezó a gritar y a correr por la calle, dirigiéndose a una dirección y a otra. Estaba totalmente enloquecida. En ese momento fue cuando mi padre había acudido en su auxilio. Al escuchar todo esto, primero me quedé paralizado y luego empecé a llorar desesperadamente. Era demasiado para un niño de mi edad. Mis padres corrieron hacia mí y lo único que hicieron fue abrazarme. Me dijeron que el padrastro de Mateo se había vuelto loco y por eso había hecho eso, que darían unas misas por mi amigo y que tratara de olvidarlo. Algo imposible, ya que hasta estos días lo recuerdo como si hubiera pasado ayer. Seguimos viviendo por muchos años en Tlalpan. Vimos cómo todo se fue poblando, la construcción del periférico, el Estadio Azteca. Por supuesto, el rastro fue reubicado y el canal se cubrió en su totalidad. Se pavimentaron las calles. A esa casa nadie podía entrar sin salir despavoridos a los pocos minutos. Los familiares entonces enviaron gente para limpiar la casa y también salían corriendo. Con el tiempo, se acordó que tumbarían la casa. Ese lote estuvo vacío por mucho tiempo, pero finalmente empezó la construcción de una hermosa casa con un amplio jardín. Los primeros compradores solo duraron una semana ahí, y así todos los demás que iban llegando. Algo terrible se había quedado en la casa y ni el agua bendita, ni los rezos, ni nada podían ayudar. Se le llegó a conocer como la casa del espanto. Aún ahora recuerdo a Mateo y no puedo imaginar la pesadilla que vivió a sus escasos 6 años. Pasado un tiempo, un cuerpo fue encontrado en Xochimilco. Se piensa que pudo haber sido el de Mateo. El padrastro murió a causa de las heridas y la madre fue recluida en La Castañeda, un hospital psiquiátrico que estaba cerca de la zona. Por mi parte, nunca más volví a escuchar pláticas ajenas. Si tienes alguna historia que quieras compartir de manera anónima, escríbenos a narracionesleyendasymas@gmail.com. Gracias por tu atención y hasta la próxima.